pero yo quiero agradecerte, Vicente, a nombre de todo el seminario que estés con nosotros. Y personalmente, bueno, para mí este es un libro muy entrañable. Yo he aprendido a amar a tu padre a través de ti, a pesar de que no fue mi maestro. Y bueno, este libro, tal vez porque yo no tuve un padre, ¿verdad? Me resulta todavía más cercano. Sí, nos gustaría, bueno, como trabajamos, dejamos que el expositor hable la primera hora, o no necesariamente, más o menos es la dinámica, y luego nosotros intervenimos, ¿no? A mí me gustaría, ¿no?, que nos comentaras cómo hiciste este libro, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Y bueno, yo creo que los motivos están aquí de sobra. Yo te quisiera preguntar si en algún momento algunas de las partes, de las 8 partes que conforman el libro, fue hecha como un capítulo autónomo, independiente, o varios de esas partes, y luego buscaste una estructura. Eso sería lo primero. Lo segundo es, me hiciste un comentario por correo que llamó mucho la atención. Yo considero que tu libro es una autobiografía y un ensayo autobiográfico, o sea, para mí, no sé los demás, yo creo que aquí todos tenemos libertad de que transita, o más bien oscila, ¿no?, entre lo que llamaríamos autobiografía y ensayo autobiográfico, ¿verdad? Que no sé si exista, pero a mí me nace este término, ¿no? Entonces quisiera que, bueno, que con eso empezaras y siguieras tú, para que luego ya los demás. ¿Cómo no? Pues primero muchas gracias, buenos días a todos. A varios ya tengo el gusto de conocerlos, otros no, pues me da muchísimo gusto, y pues sobre todo me da alegría estar en la facultad, que fue la facultad del maestro Quirarte, que es el que está en este libro. Y pues las preguntas, más los planteamientos de la doctora Treviño, pues ya establecen una poética, ¿no? Y precisamente ahora que el libro se va a publicar en España, en la editorial de Granada, una editorial pequeña, lo cual me gusta, es una editorial que se llama Valparaíso, y me gusta que sea además en Granada, ¿no? Sí, en su Granada. Sí, exacto. Y entonces hice un epílogo donde señalo 2 elementos de los que tú me has planteado. Es decir, ¿cómo nació este libro? Hace 20 años, aquí en la facultad, hubo un curso, un congreso, que se llamó Todos somos hijos de Pedro Páramo, con signo de interrogación. Y se trataba de que profesores de la facultad habláramos sobre nuestros padres. Entonces estuvo doña Margot Glantz, estuvo doña Eugenia Revueltas, Jaime Erasto Cortés, ¿te acuerdas? Jaime Erasto Cortés. Y entonces aquello era un chilladero, porque cuando tuvo que hablar la maestra Revueltas, bueno, pues no pudo, se quebró. Cuando tuvo que hablar también la doña Margot Glantz de don Jacobo Glantz, pues también no pudo. Entonces a mí me tocaba después, y dije, yo tengo que leer mi texto de una manera muy plana, para que no me gane la emoción. Entonces así fue, lo pude leer por fortuna. El maestro Souto, pues con su acostumbrada flema, mi querido maestro Souto, que se nos fue hace poco, también lo leyó muy bien. Y alguien me dijo, en ese entonces, una catalana muy brava, con la que yo tenía relaciones amorosas, pero era muy brava, y me dijo, tu texto está bien, pero no te atreviste a ir al fondo de las cosas. Entonces eso se quedó allí siempre como una espinita clavada, porque básicamente yo había querido hablar del maestro Quirarte, más que del padre, del maestro. Entonces ahí estaba ese germen, fue el primer momento del libro, digamos que creo que es el capítulo 4, el tercero, no, el primero, ¿no? El segundo creo. Ahí estaba el retrato del maestro en general. Y si ustedes recuerdan, pues el texto está lleno de esa aura trágica y estoica que yo le quise dar
en ese momento a mi padre, es decir, la manera de defenderme de la pérdida imprevista, pues de mi padre fue darle esa especie de aura trágica, estoica, que le disculpaba todos sus errores, ¿no? O sea, esa es fue el primer planteamiento. Y después, cuando yo iba a cumplir 56 años, pues vino precisamente ese instante en que mi padre iba a cumplir, o sea, iba a cumplir la edad que mi padre tenía al morir. Ese es un momento difícil, un momento, más que difícil, simbólico, ¿no? Es decir, yo creo que inclusive uno cuando va a cumplir la edad de su padre, que el padre viva, o cuando uno tiene la edad, bueno, nunca me he puesto a pensar en eso antes, ¿no? ¿Qué hacía yo cuando mi padre me tuvo a mí? Más o menos a esa edad en la que está en esa fotografía. Pero en ese momento sí, empezó, claro, y vienen esos pensamientos mágicos y trágicos de pensar que a lo mejor yo también ya me voy a ir en ese momento. Me acuerdo que mi madre también, que era muy supersticiosa, decía, ¿qué edad tiene fulanita que se murió? No, pues 80, mamá. Ah, entonces me queda uno. O sea, ella siempre decía, claro, es un pensamiento mágico que a todos nos pasa, esas fantasías, aunque no creamos que va a suceder, pero sí fue algo que me invadió en ese momento. Y dije, yo creo que es el instante de escribir un libro sobre mi padre y hacerlo de una forma en que sea lo más castigado posible, lo menos truculento, lo más próximo a ver qué ha sucedido en todos estos años. Me acuerdo que el primer día del año, como aparece en el libro, así lo concebí. Yo tenía ya, desde el principio sabía cómo iba a empezar, y también sabía, bueno, supe como una semana después cómo iba a terminar, y también supe cómo se iba a llamar. Sabía precisamente en La Invencible, en la cantina que abre los domingos, como la depresión o el amor, pues tenemos que ir, ¿eh? No vamos a caber. Me di cuenta de que había una gran metáfora allí, ¿no? Que la Sí, metáfora era que la Invencible era la escritura, y la Invencible era esa cantina que se afana en abrir los domingos. Imagínense la clientela que ven las mañanas, los domingos, pues ya se imaginarán. Como aquella cantina de Guadalajara que abre de 8 a 8, ¿no? Imagínense la fauna que llega por las mañanas. Y así fue. Luego yo, como era un libro muy íntimo, yo quería sacarlo en 60 ejemplares, tal vez, hacer una edición de autor. Y Patricia, mi mujer, me convenció de que lo mandara a una editorial comercial. Yo lo mandé tímidamente a Planeta, se lo di a Carmina Cruz Francos, que ya me había editado algún otro libro, y me dijo, ¿qué es? Le dije, pues tú velo. Porque sabía que si yo le decía que era un ensayo, lo iba a aventar, porque desgraciadamente no hay esa... Bueno, empieza a ver, que siento que yo ahora soy tutor de los becarios de ensayo de la Fundación para Letras Mexicanas, y es asombroso el talento de los muchachos, sobre todo de las muchachas, porque creo que tengo 4 becarias y un becario, y ellas son mucho más sólidas, mucho más propositivas, y en general creo que el ensayo está siendo escrito por mujeres con una lucidez y una fuerza tremenda. Bueno, Valeria Luiselli, de la que hablamos hace un momento, su libro Papeles Falsos, pues es así como un modelo para los jóvenes escritores, siendo ella todavía muy joven. Y pues finalmente a Gabriel, el jefe de Carmina, Gabriel me dijo, oye, vamos a publicar tu novela. Entonces yo me quedé callado, dije así, mejor calladito, me veo más bonito, no les digo nada. Claro, yo creo que ni le leyeron. No lo vamos a publicar. Entonces lo publicaron, y pues cuando me dieron la cuarta de foro donde dice que esta novela, dije, pues está bien que pongan eso. Ya el lector se enfrentará al texto y dirá lo que es, ¿no? Entonces iba a corregirle yo la palabra novela, pero decidí dejárselos así para lanzarlo al mundo, ¿no? Pero sí, por supuesto, jamás fue concebido como una novela, ¿no? Nunca, siempre pensé en un ensayo, efectivamente. Pero
y es una autobiografía también. Bueno, sí, hay una... Sí, hay... ¿No? Si tú quieres una autobiografía, a mí lo que me llama mucho la atención, bueno, y lo voy a decir, no que me llame la atención, fue así algo como que la vida y la muerte en este libro están abrazadas por la literatura, y en ese sentido el dolor que nos causa las pérdidas de los nuestros se compensa, ¿no? Entonces yo sí veo que además me sorprende la honestidad, sinceramente, porque hay realmente un desnudamiento muy profundo, ¿no?, de tus sentimientos, de tus propias contradicciones en relación con el afecto de tu padre. Entonces concebirlo como novela me cuesta trabajo, aunque aquí en este seminario hemos discutido que todos los géneros autobiográficos están atravesados por la ficción. Hay una narrativa, como la hay en la historia, como la hay en el ensayo, ¿no? O sea, una narrativa como género, como forma de escritura. Pero ahora, regresando a cómo se fue armando, pues sí, yo tenía la idea, pero sí hubo algunos fragmentos que se fueron incorporando conforme iba tomando forma el texto, hasta que ya decidí interrumpirlo. Bueno, quiero también partir de esto que señalas, cuando creo que el libro es una lucha constante contra ese fantasma de la esterilidad, que supongo que es un fantasma heredado de la circunstancia de que mi padre se fue de este mundo cuando sintió que ya no podía escribir. Por eso cito ahí la frase del maestro Chicharro, cuando nos decía su padre nos traicionó a todos porque yo también me siento igual, y sin embargo aquí sigo. Pues ese fantasma presente de manera constante, pues también escribir este libro fue una forma de decir, pues a lo mejor sí se puede, ¿no? Como decimos cuando esperamos que la selección nacional gane el campeonato del mundo. Entonces, pues ahí está la prueba de que sí se puede, pero claro, es un libro que habla sobre la imposibilidad de escribir. Cuando mi padre todavía vivía, yo estaba escribiendo un libro de poemas que lleva por título, de manera muy elocuente, Vencer a la blancura, y tenía que ver con mis lecturas reincidentes de Moby Dick, pero también con un tema ya un tanto trillado, pero en mí muy recurrente, que es la idea de que ya todo ha sido escrito y que pues la página llena de signos pues es simplemente otro intento, pero ya todo ha sido absolutamente escrito, ¿no? Entonces eso pues está permanentemente como un fantasma. Creo que... Pero es un fantasma, bueno, muy compensado. Bueno, el consuelo es que le pasaba, por ejemplo, también a José Emilio Pacheco. Eso uno dice, al maestro le pasaba, ¿no? En cambio, cuando él nos decía que una vez le dijo Vargas Llosa, bueno, nos vemos en 4 horas, sí voy a escribir. Dice José Emilio que José Emilio decía, pues es que a mí nunca me pasa eso. Él escribía cuando podía, y también tenía unos bloqueos tremendos, pero tenía la disciplina extraordinaria y tiránica del periódico que le obligaba a entregar sus inventarios, que cada uno son, ustedes saben, ensayos, el género es ambiguo, pero extraordinario. Bueno, pues si quieren, muchachos, asaltar a Vicente con sus preguntas. Pues, el libro da para muchísimas cosas. A mí, cuando lo leí de corrido, me saltó un poquito el capítulo 4, que es más ensayo, ¿no? Y de hecho, cuando fui a la librería, yo lo busqué en la parte narrativa, y de hecho tuve que pedir ayuda. Qué bueno, eso me gusta. Tuve que pedir ayuda, pero en la librería del sótano sí estaba en ensayo. Y dije, pues alguien lo leyó. No había visto yo la cuarta, el que decía novela en la parte de la contraportada. Pero yo lo que quería un poco comentar es algo que me surgió desde que empecé a leer, que es estas referencias literarias, ¿no? Se habla sobre Moby Dick, Ulises Criollo, el Quijote, Andrómaca, Crimen y Castigo, el Túnel, y al principio empecé a notar, dije, bueno, me parece que esto es como algo importante para el autor. Ya como en la página 40 dije, si sigo anotando, no voy a terminar de leer para el viernes, ¿no? Entonces dije, mejor no lo comentamos, porque también de nombres,
pues está Alphonse Daudet, George Orwell, Walt Whitman, Flaubert, Rafael F. Muñoz, Rousseau, Cocteau, Baudelaire, Cernuda, Rassagne. Entonces es un poco abrumador, ¿no? Porque sí, dicen, pero eso es lo que yo quería llegar a preguntar. Estos nombres están buscando como un interlocutor, porque finalmente yo me preguntaba, un lector, un público general, ¿podrá, sin tener las referencias, ¿qué entenderá con todos estos nombres que está poniendo el autor, ¿no? Entonces esa es una primera pregunta. Muy buen planteamiento. ¿Cómo se llama usted? Horacio. Horacio. Bueno, esto que dice Horacio, qué responsabilidad de nombre, no, efectivamente está muy bien detectado ese capítulo 4. Ese capítulo también ya casi estaba todo escrito y vacilé mucho entre meterlo o no, pero debido a que se trataba de la relación del escritor como personaje con la obra, dije tiene que estar, ¿no? Tiene que estar, aunque sí, efectivamente sí brinca ante todo el tono del libro, pero tenía que estar por esta cuestión de la escritura como personaje y el escritor con su obra. Pero precisamente yo a mis alumnos de ensayo siempre les digo, no citen tanto, y yo acabo cayendo en ese problema. Ahora, como un ejercicio de contención, precisamente sabedor de esta tendencia mía a citar, el doctor Arnoldo Kraus, cuando hizo la presentación en el Palacio de Minería, me dijo, me hizo falta un índice de nombres. Entonces, ahí es donde... ¿Perdón? Sí, es donde digo, sí, yo lo veo, yo siempre se lo digo a mis alumnos como un defecto. No citen, asimilen, o un consejo que nos daba nuestro maestro Sergio Fernández. Di lo que quieras decir, aunque sea una tontería, pero atrévete a decirlo, no cites a los demás. Yo creo que mi tendencia a citar viene de dos cosas. Por un lado, a ser honesto de quién viene la frase, pero también a una especie de deformación profesional de investigador, ¿no? Aunque ahí pues viene el gran drama, ¿no? Los investigadores dicen que soy creador y los creadores dicen que soy investigador, entonces uno siempre está en ese camino en medio. Pero lo que dice Horacio es muy interesante, sí, efectivamente. Yo ahora, en una especie de ejercicio de autocontención, me di cuenta de muchas cosas que habían quedado en el tintero, y estoy haciendo un libro sobre mi madre, pero ahí sí, tratando de que no haya ninguna referencia a ningún nombre, ¿no? O sea, como un ejercicio, es decir, que además se presta porque pues mi madre era la parte luminosa, la parte ignorante en ambos sentidos. O sea, mi madre no era una mujer culta, mi madre era una mujer que amaba la vida, mi madre era una mujer que realmente nos encauzó. encauzó. Piso a tu padre también. Pues sí, es lo que pasa con Aureliano Buendía, ¿no? Si no tuviera una mujer que le pone los pies en la tierra. Y en el libro está, por eso sí, el tono autobiográfico del libro creo que ahí está, es cuando dice, mi mamá siempre le decía a mi papá, ¿llevas dinero? Sí. Es como aterrizarlo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, me parece... No, y era la parte precisamente la que nos permite todavía como a sus hijos pues tener ese otro lado luminoso, ¿no? Porque pues mi padre era la melancolía, la creatividad, el temperamento saturnino. Y otra cosa también del libro es como una espiral, ¿no? Porque siempre es el vuelo del padre, entonces siempre iniciar los capítulos con eso me parece también como lo que le da eje al libro. Sobre todo los capítulos que más me gustaron fue el quinto y el sexto. En el quinto que habla sobre los amigos, ¿no? Entrañables, y en el sexto este vínculo paterno, y el séptimo también ya que habla un poco de la mamá y luego también lo que sucede con el hermano, ¿no? Y que son cosas yo creo que muy vitales, ¿no? Porque es algo que pasa en muchas familias mexicanas y no nos atrevemos a expresarlo, a decirlo, ¿no? Y yo creo que el espacio autobiográfico funciona para eso, ¿no? Como compartir de lector a lector la experiencia, y esa experiencia, pues sí, ¿no? Yo de hecho había comprado un libro extra para una amiga que tú conoces que se llama María García. Ah, sí, y luego decidí, no, tengo una amiga que se le acaba de morir la mamá,
y le va a servir más leer este libro que a María, ¿no? Entonces dije, bueno, a María ya se lo compraré después. Pero en ese sentido creo que es lo que hemos estado hablando. A María, no, María se le murió a mamá. María, no, a María le iba a dar el libro por regalarse por como te conoce y todo. Dije, bueno, se lo voy a dar otro. No, ella tiene una relación con su mamá, como me he dicho, respetuosa. ¿No? Yo a María la admiro mucho por su lucha contra la adversidad, ¿no? Claro. Y creo que en ese sentido hemos hablado mucho en el seminario esta cuestión genuina, ¿no? De expresar sensaciones, impresiones, recuerdos, recomponer esos recuerdos, ¿no? Y a mí me parece que en el libro se recomponen esos recuerdos a través de esa parte también intelectual, ¿no? De esa parte de la referencia, qué sensación deja un libro y cómo, eso también me gustó, por eso te hablaba del interlocutor. Entonces finalmente, sin un interlocutor, si tiene esas referencias, se pueden ir dando ¿cómo te diré? Como esas construcciones de la sensación de complicidad, y guiños puede ser también, ¿no? Ahora, para esta compañera que acaba de morir su madre, yo les recomendaría un libro que yo no sé si está traducido al español, que para mí es un modelo extraordinario, de Annie Ernaux, que se llama Une femme, sobre su madre. Es un libro bellísimo, como ella dice, lo mío no es autobiográfico, yo escribo sobre lo que me pasa, pero no sé. ¿Cómo se llama el libro? Une femme, de Annie se pronuncia Arnaud, pero se escribe Ernaux. Y ahora tal vez venga, iba a venir este año ya, Annie Ernaux, debe tener como unos 70 años, pero tiene un novio de 45, me parece, lo cual ya habla muy bien de ella. Y yo creo que va a venir el otro año, porque le tuvieron que operar de las rodillas, pero ella, su literatura es muy fuerte y parte siempre de vivencias muy próximas. Y este libro sobre su madre es muy bello. Y de hecho, creo que María Zambrano en alguna parte lo dice, cuando habla de las confesiones, que dice, el escritor nunca está pensando en género literario, que si va a ser un libro autobiográfico, unas memorias, una autoficción, ¿no? Pues el escritor simplemente va a expresar, y va a escribir sin contenciones, y ya los críticos nos romperemos, ¿no? Un poquito la cabeza de pensar. Y también que esas categorías, etiquetas, son convenciones que sirven como guía de lectura, pero que muchas veces ya el propio lector puede decidir el libro que le dejó. Lo que te iba a decir que me llamó la atención, pero dejaría seguir antes de que se me olvide, últimamente me está dando Alzheimer. O como dice mi hermana María Elena, a quien le regalé tu libro, ¿verdad? Mi novio, el italiano, ¿verdad? ¿Ya te lo sabes? Pues hay dos. Franco Deterioro. O el Máximo Deterioro. Los dos son. Eso es italiano. Me llamó mucho la atención, pero voy a dejar que siga Valentina, nada más para que no se me olvide, a propósito de esto último que dice Horacio, de las categorías, que me dices autoficción. Yo quisiera que después me explicaras, bueno, ¿por qué me dijiste ese término? Sí, es que va a haber el día 23 de abril, hay una cosa que... ¿De autoficción? Sí, a mí se me hace medio raro eso de autoficción. Sí. El nombre no me gusta, pero invitaron a Pérez Gay, ¿cómo se llama? Ana Guadalupe Nettel. Sí, pero pues es que finalmente todo lo que uno escribe es autobiográfico, ¿no? Hasta un ensayo literario sobre una figura. Uno, cuando escribe sobre Cernuda, yo me identifico con muchas cosas ahí. Una pregunta más antes de y bueno, yo lo intenté, porque luego también hago como ejercicio con mis alumnos, cuando no tienen nombre los capítulos, eso lo hago mucho con las tapeas en el desierto, que vayan poniendo ellos como ejercicio de ver. Yo hice ese ejercicio con el libro, sí me costó algo de trabajo, y preguntarte por qué dejarlo sin título, o si pensarías en algún momento con el título, o hablas de esta No, ahí sí fue como una especie de descanso para cada... Pero tu observación es muy cierta. Ahora que estaba en la mañana leyendo las memorias de Maplesarse, es desesperante que no en el índice no vengan titulados los capítulos, porque van a ser uno a Romano, pero uno quiere localizar qué pasó con él en Jalapa, entonces tiene que leer todo el libro, ¿no? Sí, pero sí tienes...
Bueno, si fuera una novela, sí pensaría en subtitular, sí, porque creo que eso también le da un guiño y le ayuda al lector a ciertos misterios, ¿no? Y porque ahora estoy intentando una novela, eso estoy intentando hace como 6 años, una novela, o se escribe en el momento, no se hace, pero sobre los mexicanos del siglo XIX que estuvieron en Nueva York, y ahí sí estoy pensando. De hecho, ahí está, hay una estructura con capitulado, con nombres y lo demás. Pues sí, retomando un poco lo que decía Blanca al principio de qué tan entrañable puede ser el texto, porque de entrada el vínculo de uno con sus padres significa muchas cosas, o puede significar muchas cosas al final de la historia de cada quien. Pero tenía la impresión de lectura de que había como una especie de promesa en tu proceso de escritura, como con esa reconstrucción de la memoria de tu padre como maestro, pero también como del espacio simbólico de los como universos que se construían alrededor de la ciudad universitaria, como un espacio que se hace un símbolo también y como una metáfora obsesiva muy interesante de tratar de reconstruir los pasos de los últimos pasos y de la voluntad de permanencia y eso. Entonces había en algún momento una cosa muy bonita de qué pasó con el lápiz, que no lo cogió, que no hacia que estaba sentado, se quitó el saco, ¿no? Porque todas esas son cosas que pasan como por un filtro de inmediatez en nuestra visión sobre los días y el paso del tiempo, pero de repente cuando sabes que eso fue un término de algo, cobra un sentido diferente. Entonces sí me pareció interesante la mirada de poner atención en esas cosas que aparentemente son muy pequeñas, pero que en realidad pueden pasar realmente un precio poético y retórico más amplio de lo que uno espera como escritor. Sí. Por el camino que implica tratar de contar qué fue lo que pasó en ese momento y en quién pensó y la serenidad de caminar hacia ese lugar, hacia el festival. Entonces, digo, como texto me parece una belleza también porque hay... yo creo que algo pretendido desde el principio, ¿no? Como lo que decías de la prosa muy castigada, a lo mejor más que castigada, entiendo que tiene que ver como con un trabajo meditativo sobre que cada palabra esté en el lugar adecuado, no ser una representación formal que se adecue a tratar de no exagerar las cosas, sino ponerlas en una pulcritud bien interesante. Creo que hay un universo de familias afectivas literarias que te acompañan que tienen que ver con eso. Así como con un proceso de escritura que decide eso, que cada palabra tenga un lugar particular y por qué esta palabra y no otra. Sí, muy bien, está muy bien esa y no sé, te quería preguntar si en el proceso de escritura, como tal, ¿qué tanto te detenías a pensar que sería por esta cosa de los bloqueos, por ejemplo? Ajá. ¿Qué tanto...? Sí, aquí sí, por fortuna no hubo bloqueo, porque yo, como ya estaba seguro de lo que quería hacer, lo que sucedía es que de pronto una estructura se iba incorporando, ¿no? Me acuerdo que cuando yo estaba tratando de entender qué es el puente de Ceú, qué significa, y me acuerdo que la explicación me vino, lo tengo muy claro, cuando estaba dando Carlos Prieto su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua después de un concierto con su cello. En ese momento llegó, pero no, sí, llegó lo que yo necesitaba, ¿no? El ritmo que necesitaba, las palabras que me faltaban, y en eso está respondiendo esta observación de Valentina. Yo sí construí el libro como si fuera un poema, sí, eso. O sea, pensando en que tenía que tener las palabras justas, precisamente algo que obsesionaba a mi padre mucho era esto que decía Flaubert, de le mot juste, y de eso se trataba el libro, de buscar lo que nos enseñó López Velarde. La idea ya sabe lo que quieres decir, lo que hay que ver es cómo lo vas a decir. Sí, porque a mí me desespera, bueno, no me desespera, también cada quien tiene derecho a hacer lo que quiere, pero hay escritores que lanzan sus palabras al viento y no les importa, con una enorme irresponsabilidad. Yo creo que la palabra sí tiene una gran responsabilidad, y siempre he sostenido que cualquier escritura debe tener la rigurosidad, la atención y la exigencia de la poesía, cuidando de no caer en lo poetoso, ¿no? Por eso es que yo hablo de la prosa castigada, ¿no? Porque sí hay que cuidarse mucho de no caer ni en lo truculento ni en lo cursi, aunque pues sí, porque sobre todo eran cosas muy personales.
Y aunque lo que decía Horacio de que en toda familia hay secretos que se guardan, pues sí, como dice mi mujer, no hay familia que aguante un close-up, ¿verdad? Está padre. Sí, hay cosas que yo cuando escribí este libro dije, pues, a ver qué dicen mis hermanos. Nunca me han dicho nada. Yo creo que ni lo han leído. Me da mucho gusto, me abrazan, pero yo creo que no lo han leído. Yo creo que me da la impresión de que les duele recordar o que hay cosas que no... Incluso en el libro de mi madre creo que ahí sí me voy a atrever a decir cosas que aquí no aparecen, pero también pues hay elementos que uno no puede decir mientras hay vivos, ¿no? Mientras existen gente de la familia. Entonces ahí sí hay que ser muy cuidadoso con todo eso. Sí, por ejemplo, mi hipótesis o mi teoría en escafé, como decía nuestro gran José Emilio Pacheco. ¿Saben por qué decía teoría en escafé? No. Porque era teoría instantánea. Sí, que era su teoría en escafé, que era maravilloso, porque nos iluminaba. Sí, porque no estaba inspirada en ninguna fuente, ¿no? Se le ocurrían con esa intuición pasmosa que nos enseñó. Pero me ha obsesionado últimamente la idea de que mi hermano mayor no es nuestro hermano. Pero eso es algo que yo he deducido porque no se parece a ninguno de nosotros. Mi hermano parece más bien oriental, su hijo parece también chinito. Entonces, el otro día platicándolo con mi mujer dije, es que a lo mejor mi hermano no fue mi hermano y a lo mejor mi mamá lo tuvo con un señor. Dice, ¿por qué no mejor piensas que lo recogió? Si tu papá en ese momento lo hubiera matado, no se usaba eso entonces, pero es algo que está en mi cabeza y no sé a quién preguntárselo. Entonces ahí a lo mejor sí podría ser una novela, ¿no? Ahí sí entra el territorio de la narrativa. Zonas oscuras. Bueno, cuando se habla de la novela histórica dicen que los autores recurren a esas zonas oscuras de la historia para tramar lo que sea propiamente la novela. Sí, porque para mí pues fue mi hermano, aunque no fuera, ¿no? Claro. Sí, mi hermano precisamente el que suicidó, entonces eso, el hermano mayor, entonces, pero no hay nadie que me lo pueda afirmar. Bueno, tal vez sí, el hermano de mi padre, el único hermano de mi padre. A lo mejor ya estoy en edad de que me lo diga. Quizá no es otra pregunta que no pretende ser relacionada mucho más, pero en esa construcción de los espacios simbólicos, como un recorrido por la memoria, o sea, está como esta sensación de uno habita el espacio, pero también lo construye al recordarlo y evoca ciertos aspectos de lo que se ha vivido materialmente ahí, y lo utiliza en esa conformación, un proceso de, no de reconstrucción de la memoria, sino de visualización del camino. Entonces, ¿qué implicaría para ti en ese sentido, como repasar los espacios en los que estuvo tu padre después de la construcción del texto? Bueno, la curación, precisamente, lo que dice allí, ¿no? Este puente antes no podía yo ni verlo, ¿no? Entonces se fue convirtiendo cada vez más en una metáfora, y ahora incluso siempre que puedo lo cruzo, ¿no? Entonces hay como una especie de diálogo, de curación del tiempo transcurrido, porque también algo que por ahí se dice en el libro, pero que si mi padre hubiera sobrevivido, si no hubiera ni siquiera intentado suicidarse, hubiera tenido una vejez bastante humillante. Lo veo yo con Rubén Bonifaz, que era curiosamente el mismo día del mismo año de mi padre, se convirtió en mi padre adoptivo, que fue maravilloso, pero los últimos años de Rubén Bonifaz fueron muy difíciles, y pienso que mi padre también hubiera tenido una vejez muy dolorosa, muy humillante. Lo mismo que José Emilio, ¿no? A todos nos dolió que se fuera, pero me imagino que sí le esperaba una vejez difícil. Sí, claro, al principio había una especie de curiosidad hasta morbosa, sí, también, ¿por qué no? De saber qué había pasado, ¿no? Yo sí necesitaba tener esos elementos para tener la historia. Alguien tiene que contar la historia.
y más siendo un padre historiador, pero bueno, yo también me interesaba saber, tener ese conocimiento de qué había sucedido. Por fortuna hubo este compañero que lo vio cuando estaba vida, después ya no lo vio, este muchacho que no lo conocía y que pues me dijo: yo vi a tu padre y arriba, no sabía que era tu padre, ¿no? Entonces eso fue importante para reconstruir. Y yo siento que ahí sí, familiarmente, mis hermanos bloquearon todo, nunca quisieron saber nada. Incluso cuando le dije a mi madre que mi hermano había dejado una carta, nadie quiso leer esa carta. Entonces me acuerdo que hay una canción de los Beatles que me recordaba mucho, cuando dice "You're gonna carry that weight". Pues sí, dije, bueno, tengo que cargar ese peso, pero no lo vi como algo masoquista, sino algo que tenía que hacer. Yo lo tenía que hacer y lo quería hacer. Y tenía las armas para transformar ese dolor en algo sublime, ¿no? Pues por eso este primer capítulo está tan castigado, tan pensado como lo observaste tú, Valentina. No, al contrario. ¿Y así los haces que hablen todo? Sí, esta es la dinámica del seminario. Como terapia de grupo. También, estamos ya muy enganchados. No, está bien así. Bueno, yo quiero empezar por resaltar algo de lo que todos han hablado, que es como esta honestidad que se siente en el texto, que posibilita la comunicación entre el lector y el escritor en diferentes niveles. Primero pues está obviamente el rasgo como emocional, sentimental, pero también me parece que todas estas citas de autores provocan también una comunicación como intelectual, pero que al mismo tiempo nos está hablando de la conformación, o sea, a pesar de que usted dice que es como parte del vicio que se adquiere al ser investigador, el citar y todo eso, a mí también me parece que está delatando pues parte íntima, ¿no? del constructo mental, psíquico, que acompaña a una persona y que también por lo tanto establece estos puentes de comunicación desde otra perspectiva con el lector. Ahora, a mí lo que me llama mucho la atención es la incorporación que ahora comenta se dio posterior, ¿no? de algunas de los fragmentos, y sobre todo el saber cómo iba a terminar este libro antes de que se concluyera. Esta es una de las características que hemos visto aquí, forman parte de la autobiografía, ¿no? Tener como un hilo, digamos, o una imagen en general de qué es lo que yo quiero proyectar sobre mí mismo. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. Este rememorar tiene un afán de justificar su persona frente a usted mismo, o es la expectativa del lector, o sea, la expectativa que tiene como escritor de que se ha leído lo que justifica esa existencia o este salir a luz de los recuerdos, o es simplemente como un ejercicio, no sé, catártico. No, sí quería hacer un trabajo, tenía que ser un trabajo literario. Y todo trabajo literario es un artificio, ¿no? Por más que sea honesto lo que uno pone. Pero sí tenía que ser un texto literario. Porque si no, se hubiera quedado en una confesión retórica. Más bien sí quise buscar que fuera un texto literario. Y supongo que lo que estoy escribiendo ahora sobre mi madre insiste mucho más. O sea, ya hay una idea rectora que es la relación entre la mujer y la ciudad, la relación entre mi madre. Bueno, y ese papel de la soldadera, ¿no? Me acuerdo que Antonio Castañeda, poeta que ya se fue entre nosotros, cuando nos veíamos en el bar Niza, él mandaba a su esposa a comer arriba. Entonces, tu esposa es una buena soldadera, es una buena soldadera. Claro, eso nos dejábamos muy enojados, pero acá, en el libro que estoy escribiendo, pues trato de reflexionar en esa metáfora, lo que fue la soldadera, lo que dijo la doctora Treviño. La mujer le da pie al hombre demasiado imaginativo. Acuérdense lo que dice Michelin, el epígrafe de Aura. Sí. El hombre caza y lucha, la mujer intriga y sueña, ya se queda precisamente. Entonces, toda esa
hay que buscar siempre la metáfora, siempre busqué desde el principio por eso la metáfora en cuanto a la invencible, como porque si no, si hubiera quedado como un ejercicio catártico. No, sí, es que nunca lo pensé como un ejercicio catártico, aunque yo mencioné hace un momento que lo escribí cuando iba a cumplir 56 años, pero más bien dije, es que tengo que escribir un libro sobre esto, pero siempre tuve la concepción de un libro, y por eso también se lo di a Planeta, para que tuviera, bueno, me dio gusto que tuviera esa difusión y esa recepción. Buenos días. Buenos días. Yo cuando estaba leyendo encontré muchas cosas, ¿no? Desde un homenaje, un agradecimiento muy fuerte a su padre, la concepción del maestro Quirarte, también una formulación de usted mismo a través de todo lo que su padre le enseñó, y a la vez encontraba muchas cosas que me llevaban a preguntarme qué es lo que para usted qué representaba este libro, con qué intenciones lo había hecho. Usted ya nos comentaba que lo hizo después de un congreso como una especie de homenaje, pero que en ese momento no fue tan fuerte como usted esperaba. En este momento ya es el homenaje que usted buscaba. Sí, yo creo que ahí sí. Ahora sí. Incluso hay partes, como les mencioné hace un momento, cuando en un primer instante, cuando mi padre murió, yo le puse este halo trágico y escribí unos poemas que llevan por título Razones del Samurái. Desde el título ahí está la muerte heroica, la muerte buscada, cuando el honor lo ha abandonado a uno, pues no hay más recurso que la muerte. Entonces todo eso, ahí están esos poemas. Sin embargo, la prosa, regresando al asunto que mencionaba Valentina, le da a uno otras armas, porque también lo sitúa en una zona donde tiene que decir las cosas de manera mucho más objetiva. Digo, no que la prosa no puede ser imaginativa, claro que sí, pero la prosa, y sobre todo cuando está hablando de hechos tan concretos, sí tiene que estar mucho más tensada. Entonces toda esa aura heroica de los poemas, pues aquí aparece mucho más explicada. Incluso los reproches, ciertas cosas que, más que reproches, pero cosas que sí me dolían y que he tratado de no repetir. Porque uno siempre imita, por desgracia, lo malo de sus modelos, ¿no? Pero mi padre, por ejemplo, era un hombre profundamente talentoso y un gran enemigo de sí mismo. Era tan enemigo que tuvo muchos rencores, y yo crecí creyendo de ciertas personas de esta facultad que eran unos hijos de la tiznada. Bueno, después me dijo Roberto Moreno Sarcos, tenía razón tu papá algo, ¿eh? En algunos de los que estás mencionando, sí, mi padre era un hombre que no tenía pelos en la lengua, era un hombre, y eso le hacía crearse muchos enemigos también. Claro, pero también eso, por un lado, lo reprocho, pero también a veces me reprocho a mí no ser como él. O sea, él tuvo también ese valor para aceptar nadar a contracorriente, llevarle la contraria a sí mismo. Eso he tratado de no hacerlo. Pues también era una forma de reflexionar sobre lo que me dio, pero también sobre lo que no me gusta de él, ¿no? Que no me gusta de él en mí, porque finalmente uno pues tiene esa herencia. Fíjense, mi padre murió a los 56 años y nunca fue un profesor de tiempo completo, nunca fue investigador de tiempo completo, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas son dolorosas. Bueno, mi padre estudió tarde porque fue talabartero en su juventud, pero aún así, digamos que llevaba un atraso como de 10 años con respecto a sus compañeros, generacionalmente, ¿no? Sí, pero por ejemplo la manía de encuadernar libros. O sea, yo tuve que ir 10 años al psicoanalista, y ahora cuando voy con el encuadernador le digo, maestro Mateo, me encanta venir a verlo, me sale más barato usted que el psicoanalista, pero si yo no hubiera el psicoanalista no estaría viniendo con usted. Pues sí,
Hasta la noche. Bien. Sí, esa manía por encuadrar libros Esa devoción por los libros, dice. como objetos, ¿no? Hay una poética también de los objetos que señalan, ¿no? O sea, finalmente los objetos nos conectan Sí. con partes muy entrañables de nuestra vida o también muy dolorosas. Sí, por eso cuando mi padre dejó de utilizar pluma fuente y la tinta que siempre usaba, yo dije, aquí hay algo que ya se rompió, aquí sí hay algo raro. Y siempre que firmo aquí en la facultad, pues en ese momento viene ese recuerdo, no siempre, ¿no? Porque él firmaba también allí, entonces viene ese momento en que dije, aquí sí ya se rompió el equilibrio, aquí sí hay una separación ya de estos rituales que nos atan a la vida, ¿no? Dulce. Bueno, pues también, igual que ahora hubo cosas que me llamaron muchísimo la atención. Y parto de mi comentario de esta alusión que hace a la historia trágica de la literatura. Porque me parece que, bueno, según la lectura que yo hice, no solo refiere o narra la vida de su padre, sino más bien, bueno, para mí fue como narrar la muerte del padre incluso antes de que se suicidara, ¿no? Entonces, o las muertes que suceden antes de ese punto culminante, ¿no? Esas muertes en vida que finalmente la historia trágica de la literatura habla mucho de eso, ¿no? La enfermedad y la muerte en vida de estos escritores geniales que por su propia condición la vida la viven como un estar yendo hacia la muerte, ¿no? Que bueno, finalmente todos lo vivimos así, pero en ellos se acentúa, ¿no? Sus propias características. Entonces me llamó mucho la atención esos capítulos en que, porque hay capítulos en los que refiere usted qué es lo que pasa después de la muerte, ¿no? Con los que viven alrededor de esa persona que ya no está. Entonces, esta construcción como en espejo entre sí el personaje, bueno, aquí lo maneja como personaje Martín Quirarte, pero también el narrador Vicente Quirarte, estas construcciones en espejo, bueno, el padre estaba haciendo esto y yo estaba haciendo esto, mientras mi padre daba clases yo estaba iniciando esto, esas como alusiones en espejo que de repente comienza, cuando también menciona que usted tuvo la posibilidad de ser profesor invitado en Estados Unidos a sus 29 años, todas estas relaciones que se establecen en ausencia y en presencia del padre me llamaron mucho la atención, ¿no? Y finalmente, bueno, el capítulo cuarto es el dedicado a la reflexión sobre la escritura, que yo creo que ahí es también una parte importante de la concepción autobiográfica, incluso por las alusiones que hace, por ejemplo, a esta no autobiografía, pero sí autobiografía que hace Bárbara Jacob sobre Monterroso, ¿no? Es decir, no habla, o sea, sí habla de Monterroso, no es una autobiografía, pero finalmente está esa relación que creo que también es un poco la que usted hace aquí, ¿no? Es decir, es un yo que sí se refiere a sí mismo, pero que refiere a su vez la vida del otro, ¿no? Entonces está esta combinación entre autobiografía, biografía y construcción especular de estas dos presencias, ¿no? Que es el narrador, digamos, y ese personaje que es el que se observa, del que se refiere, ¿no? Entonces eso fue lo que llamó mi atención de la forma en que está construido. Y que también, bueno, me parece sobre todo pues sí un ensayo autobiográfico, y esta de repente parecería, porque viene hablando sobre, bueno, la relación con el padre, el retrato que hace el padre y la inclusión de este capítulo cuarto sobre el ensayo, es como que detiene un poco es la... un remanso. Sí, también eso creo que sí funciona como eso. Tiene razón Horacio cuando dice que le brinca, pero al mismo tiempo sí creo que eso está funcionando como un remanso. Pero que además yo creo que sí queda muy bien al plano, porque justamente usted reflexiona sobre, bueno, la posibilidad de la escritura, este miedo a no escribir, que finalmente es lo que a los creadores es lo que les da vida, bueno, la escritura. Entonces sí va muy relacionado, creo, ya con el resto de los capítulos y con el último, ¿no? Que finalmente ya aborda ya la cuestión de la invencible, como esta gran metáfora que recorre el libro, ¿no? Entonces me pareció muy, muy interesante la forma en que está construido. Ahora, esto, una de las cosas que señaló Dulce, sí, la relación entre qué se estaba haciendo en ese momento, ¿no? La temporalidad. Ahí pongo de manera muy general que yo estaba entrando, que había conocido el amor como nunca antes lo he experimentado. Sí. Claro,
Lo digo muy veladamente porque esa relación ya terminó, entonces no puedo vulnerar mi nueva relación y tampoco acabar en la otra, ¿no? Pero bueno, ya que estamos aquí sí lo puedo decir, ¿no? Me acuerdo, y me vino a la mente esto porque mi sobrino, hace poco, el hermano de mi hermano, me dijo, es que yo no me acuerdo mucho de la muerte de mi padre y a veces me siento mal. Le digo, ¿por qué? Dice, es que yo en ese momento estaba totalmente enamorado de Nayeli. Para mí Nayeli no había nada más en el mundo. Todo lo del papá pues me parecía, pues bueno, pues sí, qué dolor, pero no lo quería asimilar. Entonces, eso me pasó a mí también. Tuve esa gran bendición, ¿no? Que en ese momento pues yo estaba enamorado y conocí. Al año me fui a alcanzar a la mujer de la que estaba enamorado a Londres, ella estaba casada, entonces fue pues todo un amor totalmente byroniano y con obstáculos y claro, eso me ayudó a salir del asunto. Entonces yo creo que ahí está la gran algo que no está en el libro que debería de estar o en una novela, ¿no? Ahí sí. Bueno, estoy trabajando un poquito eso en un texto donde hay varias cosas que dije, pues es que esto tiene que estar en un texto narrativo. Bueno, yo tengo muchas cosas que decir, pero voy a escoger como algunas. Al comentario de Horacio habría que sumar también las referencias de las partes literarias no canónicas como Spider-Man o como Kurt Cobain, ¿no? Que yo agradezco mucho que también haya esas referencias porque, pues, yo creo que abundan en esta honestidad que hay al construir el texto también, ¿no? Y no solamente como, ya sabemos que su bagaje cultural es muy amplio, pero también aborda como estas cuestiones que tienen que ver más con una cosa personal que con, pues no sé, con los altos nombres de la literatura, ¿no? Que sería lo más usual en este tipo de trabajos. Bueno, a mí me gusta mucho cómo está construida la oposición entre los suicidas, bueno, oposición y también como un espejo, los suicidas y los Bartleby, ¿no? Estos personajes que dejan de escribir por razones, pues, no claras, y para eso está la referencia a Monterroso y el texto sobre Rulfo, ¿no? Del zorro. Y bueno, sobre eso quería preguntar si elegir a la metáfora de la lectura como esta herramienta o este personaje que le da sentido a la vida, pero también se lo puede quitar, es como una cuestión que bueno, usted trabajó porque la ha sentido así, porque sí, es una constante. Bueno, yo como personalmente también creo que funciona así, pero no me imagino para la gente que no tiene como este prurito de la escritura o de la lectura, si funcione así o si ni siquiera estén enterados, ¿no? de cómo le sucede. ¿Usted cómo lee? Bueno, supongo que a Francisco Martín Moreno nunca le pasa, ¿verdad? A Gaby Vargas tampoco. Es que, a ver, quiero ir a esto. Sí, yo creo que la literatura es un destino y una fatalidad. Y no sé si lo menciono por ahí, seguramente sí. Esto que decía Sibyl Connolly, de que la obligación de un artista es hacer una obra maestra. Y esa obra maestra puede ser una línea, ¿no? No tiene que ser un libro. Y entonces, en ese sentido, sí siento, pues iba a decir un desprecio, pero no. Digo, siempre cuando hay un gran libro, lo recomiendo, digo, compren ese libro, pero también compren el libro de Martín Moreno y uno de Gaby Vargas. Llévense los tres. Y van a ver cómo van a olvidar los otros. Entonces, claro, ahí está, yo creo que esos, Martín Moreno y Gaby Vargas, son autores que están allí para recordarnos esas cimas. Por eso menciono tanto a Licho Macero o a Juan Rulfo, ¿no? Dos seres que dejaron de escribir, que sin embargo, bueno, Rulfo siempre fue un hombre de personalidad interna muy compleja, pero Ali era un hombre tremendamente feliz, ¿no? Sí, hedonista. Que él sí pensaba, él era fiel a la idea de que hay que perder, como dice él, es mejor perder un amigo que perder una buena broma. Él hasta de él mismo se veía todo el tiempo, ¿no? Pero yo sí constantemente estoy peleando con ese fantasma de la esterilidad, de la inseguridad. Por eso menciono esta otra parte materna. Pienso en el gran Colin White. Colin White se casó con una mujer muy sencilla, nada quinta, ¿no? Siendo el monstruo de sabiduría que era. Pero también fue sabio en su vida, amó a su esposa. Mi padre
me acuerdo que tiene que ver con esto que plantea Hugo. Mi madre me decía, ¿cómo conociste a mi padre? Pues me gustaba porque lo veía muy serio y siempre leyendo. Entonces un día salí, calculé el momento en que saliera y ¡pum! Le choqué con él. Pues claro, ya me vio. Entonces ya y mi padre empezó a decirle, bueno, señorita, ¿y usted le gusta leer? Pues sí. ¿Y cómo qué le gusta leer? Pues muñequitos. Entonces, mi papá nos prohibió que leyéramos cómics, ¿no? Mi mamá era mucho más easy going, ¿no? Entonces ahí había la prohibición, nos condujo a la pasión. Entonces a esa pasión por los cómics, ¿no? que siempre tuve desde niño, ¿no? Por eso y por la familia Burrón y pues todo eso lo trato de examinar en esta parte del libro de mi madre. Y bueno, Hugo, me proporcionas una luz importante. Es decir, esa parte nutre, ¿no? Esa parte es la que es que mi padre era un hombre muy riguroso con él mismo y quería ser con nosotros. Cuando me decía, no tienen que estar sin hacer nada, siempre tienen que estar haciendo algo. Entonces, híjole, eso es algo tremendo, pero si te dices, no puedo estar sentado. De pronto yo veo a alguien, bueno, creo que a ustedes todos los que están aquí les pasa, ¿no? Que no pueden ir al banco sin un libro en la mano, ¿verdad? Tienen que estar, porque es horrible estar ahí perdiendo el tiempo como idiota haciendo cola, ¿no? Es una deformación que ya tenemos, pero también es algo que nos gusta, ¿no? Llevarnos un libro con nosotros. Pero yo a veces envidio a la gente que puede estar simplemente sentada en el aeropuerto sin hacer nada, una hora. Bueno, pero la envidio obviamente, ¿no? Porque pues es una... O como leía mi madre, en algún poema lo digo, ¿no? Mi madre leía, como dice mi amigo Gilberto Prado Galán, El Principito, pero de 500 libros. O sea, nunca los acababa. Entonces empezaba a leer Ana Karenina, pero Ana Karenina nunca se suicidaba. Empezaba a leer El Quijote y nunca tenía desventuras, Don Alonso Quijano. O sea, una manera también muy hedonista de leer, ¿no? Que refleja su filosofía de la vida, ¿no? Bueno, pues, Entonces, tal vez sí, por ese lado, creo que por ahí hay que trabajar ese texto. Porque puede ser un complemento de lo invencible, ¿no? Bueno, otra cuestión que me parece fundamental en el libro es que empieza como la contemplación de la figura del padre, bueno, del padre, o sea, sí, su padre, el suyo, pero también como del padre en general. Y de este retrato hay como una especie de asimilación en la que luego el padre forma parte de este yo que está aquí en el texto, hasta el momento en el que se dice esta frase de yo soy su viejo, y que hay como este cruce, ¿no? Y no solamente es la contemplación de la figura paterna, sino una adopción de esa figura paterna. Sí, y porque ya soy más viejo que mi padre, ¿no? Y bueno, eso me parece que el texto tiene esa fuerza poética también. Bueno, ahorita nos decía usted que la tenía desde la construcción, pero sepa que sí le llega al lector. Sí. O yo no sé si a cualquier lector, ¿no? A lo mejor a los que sí, todas esas referencias a lo mejor se les hacen muy complicadas, pero sí llega. Sí. Mi hermana. Y llega fuerte, ¿no? O sea, llega muy fuerte. No, pero literatura digo, yo siempre les digo a mis alumnos, no citen. Y yo caigo en eso. Pero no, yo creo que está bien citar también de vez en cuando, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo pienso que si se cita a veces pues es por honestidad de quién dijo eso. Y yo veo la cita, Vicente, ya lo apuntaban varios de los muchachos, ¿no? O sea, yo no veo que la cita solo cumpla la función de honestidad en cuanto a que de dónde viene esa referencia, sino la cita está de tal manera encabalgada y trabada, ¿no?, con lo que se está narrando, con lo que se está diciendo, que es, o sea, no la veo solo como artificio, pues, sino como una comunión entre el suceso vital, sí, que se viene contando, y el suceso narrativo, ¿no? Entonces, bueno, mi hermana, yo les quiero comentar a propósito de lo que Hugo decía, mi hermana no estudió letras, ella estudió administración. Cuando una noche me dijo, ¿qué me puedes dar para leer? Le dije, no durmió hasta que no terminó el libro. Y me dijo, por favor, regálame ese libro. Ya Vicente lo dedicó hace poco, ¿no? Bueno, hay una parte del libro que es
muy entrañable, como decía Hugo, que toca, supongo, no solo a los que estudiamos letras, tenemos la posibilidad de hacer, como decía Dalia, varios niveles de lectura, o lo han dicho varios, ¿no? Sino nos toca como seres humanos, definitivamente, más allá de que si somos muy cultos, no, como seres humanos, porque todos estamos, como bien decía Dulce, vamos hacia la muerte. E incluso con cosas que pudieran ser lo opuesto a lo poético, que usted las hace poéticas, como esto de correr y el vigorismo, ¿no? Ay, sí. O sea, que yo digo, ¿por qué no estoy corriendo ahorita? Entonces, cuando llegué a esa parte dije, pues así debería salirme y correr y disfrutar esa parte humana que se nos escapa. Entonces, como que todo eso está metido aquí en estas poquitas páginas, y sí, al final uno termina pues conmovido por la historia del padre, pero también como con todos estos elementos alrededor, que el ensayo, la cuestión autobiográfica, que terminan pues haciendo un libro que a lo mejor no podemos decir qué es, pero que va, como dice Vicente, que vamos a leer, ¿verdad? Que vamos a recordar. sí, o sea, que se queda, que sirve para muchas cosas, ¿no? Y le digo, esta vena poética que tiene, pues sí llega, cumple su cometido. Bueno, sí, es que sea el cometido. Sí, claro. Sí, es que me quedé pensando en este tema del padre. A mí me importaba mucho, cuando terminé el libro, dárselo a determinadas personas. Uno de ellos fue Claudio Isaac. Claudio, como ustedes saben, es hijo de Alberto Isaac, el director de cine. Claudio es un hombre muy talentoso, es poeta, es ensayista, es un hombre de una gran cultura. Incluso él me hizo notar varios errores. Por ejemplo, dice Gustav Friedrich, es Caspar Friedrich, Inclán es Jesús, dice ahí Jesús y no es Jesús, le puse el nombre del novelista, el actor tiene otro nombre, todo muy puntual. Pero también me interesaba que lo tuviera él en particular, porque escribió un libro que se llama El libro de mi padre. ¿El libro de mi padre? Sí. Las cenizas de mi padre. Y así se llama porque comienza. Alberto Isaac era un gran nadador, además de ser un gran cineasta. Además, ustedes saben, un hombre muy guapo, también lo es Claudio. ¿Tú no conoces a Claudio Isaac? Sí. Además, alcohólico, lo cual también por eso me interesa. Alcohólico que no puede beber. O sea, el alcohólico es alguien que no puede beber, ¿no? Una vez me dijo mi exmujer, a ver, pregúntale a Francisco, vas a ver cómo tú eres alcohólico también. Entonces, oye, Francisco, ¿soy yo alcohólico? Dice, ve y dile a Carmen que alcohólico soy yo porque no puedo beber. Eso es un alcohólico. Entonces ya me fui muy satisfecho, muy contento. Puedo seguir bebiendo. Como dice el doctor Eduardo Casar, soy un hombre disciplinado, bebo diario. Y entonces ahí sí, creo que es una parte en la que no entré plenamente. O sea, pues mi padre era un adicto, finalmente. Y todo eso también se queda. Y tal vez mi relación con el alcohol no es conflictiva, pero sí hay constante referencia al alcohol. Por eso también se llama la novela de Invencible. Pero también sí, las drogas para mí son un fantasma tremendo. Tan eso sí que pues yo creo que nunca las probé en la adolescencia. La marihuana para mí era algo, pero precisamente porque ahí estaba el fantasma en la casa, ¿no? Entonces tal vez por eso que a veces ese fantasma lo que hace es que lo imita, lo asimila, ¿no? Cuando eres muy niño. Me pide, perdón, Mariana y Carlos, que si puede intervenir porque tiene que retirarse. Bueno, yo soy Carlos. Tengo varias de las preguntas que los compañeros han hecho son, supongo que las parecidas a las que uno al leer el libro se genera, ¿no? Bueno, también son varias cosas las que me gustaría preguntar, porque bueno, en el caso de la escritura de usted, a mí me parece extraordinario una cosa, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad de leer tanto su trabajo académico como varias de los libros de textos de creación que ha hecho, de poesía, y siempre me ha parecido impresionante porque, bueno, lo digo porque hay varios casos de académicos que también hacen creación y, bueno, la verdad es que no comulga mucho
uno o comulga con una escritura o comulga con otra, ¿no? Porque a veces creo yo que la escritura de algunos muy buenos académicos, la escritura de creación, a veces es, desde mi punto de vista, bastante estéril, o se queda, o está muy influenciada por la academia, ¿no? Y en el caso de, desde mi punto de vista, y bueno, no porque estemos aquí con usted, me parece que no tiene nada que ver con usted, ¿no? Que usted tiene esa facilidad, y eso es algo que me parece impresionante. No siento, cuando leí ahora La Invencible, y La Invencible no es un texto que no había leído, otros textos que me parece impresionante, que no estoy leyendo al académico de la lengua, al académico de especialista en tantas cosas, ¿no? Estoy leyendo a un escritor. Eso y me genera también, ha habido, supongo entonces, si yo leo que no hay, desde mi punto de vista, un vínculo tan cercano, o sabe separar según mi lectura, no sé si en algún momento haya habido un conflicto entre la escritura del académico activo, porque bueno, es un académico muy activo, y también un escritor muy activo, ¿no? Un autor que todo el tiempo está trabajando en sus propias cosas, ¿no? Alguna vez, no sé si haya habido algún conflicto, no sé, quizá ahora no, pero en el pasado, cuando empezó, si haya habido algún conflicto entre el Vicente Quirarte académico y el Vicente Quirarte creador. No sé. No, pues el planteamiento es muy interesante, Carlos. Yo creo que ese conflicto permanece hasta hoy, 28 de marzo a las 11:15. Es decir, si esa, por ejemplo, yo nunca se me ocurre poner con esa ocupación escritor David Martín del Campo, el marido, alguien que se levanta a las 9 de la mañana, bueno, no sé a qué hora se levanta, pero empieza a escribir a las 9 y acaba a las 3. O sea, ese es un escritor. Yo nunca he dicho que soy un escritor, ni lo pongo, ni me considero un escritor, por eso les mencioné lo de José Emilio Pacheco. Por eso me pareció tan importante hablar de la mesa de papá, y de que sí, yo escribo diario, pero a veces tengo que escribir cartas de recomendación, votos para tesis. Entonces sí, yo soy un profesor que escribe, entonces un investigador que escribe, pero no puedo decir que soy un escritor. El gran consuelo, tengo siempre esa obsesión de que ya no voy a escribir, de que ya no voy a volver a hacer nada, de que lo que escribo no sirve para nada, eso siempre, ¿no? Y no me estoy cayendo para que me levanten, sus palabras me conmueven, y se les agradezco mucho, pero siempre vivo con ese fantasma, que no acabo de saber si es un fantasma que viene de la obsesión paterna, o si simplemente ahí está, pero esa dualidad de tener dos hombres en el pecho, de ser dos personas, esto que usted ve muy bien de la dualidad, también ha sido uno de los temas que más me obsesionan, no solo literariamente, sino en mi propia persona, ¿no? Por eso yo estuve 10 años en psicoanálisis después de la muerte de mi padre, y me acuerdo que precisamente porque yo quería saber qué estaba sucediendo. Y algo que me obsesionaba, a veces yo le decía al médico, bueno, ya me voy, ya no regreso, ¿eh? Porque todo esto me va a evitar la creatividad. Y él me convencía de que, pues no, de que realmente Woody Allen iba al psicoanalista y podía, bueno, aunque siga enfermo. Sí, bueno, siempre hay que estar un poco enfermo, ¿no? Sí, porque si no, no se puede crear, ¿no? Pero sí, puede sonar a coquetería esto, ¿no? De que uno dice, bueno, se necesita la escritura, se necesita lo que se ha hecho, bueno, pero sí hay siempre esa obsesión de que a lo mejor ya no va a estar esa creatividad. Hay una frase de Oscar Wilde que me persigue mucho cuando él está ya en sus últimos meses de vida, y dice, yo he tenido una vida extraordinaria que está llegando a su fin, ya no puedo escribir, ya no puedo pensar, ya no tengo la capacidad de abstracción. Entonces ese fantasma paterno, pues finalmente siempre está allí, ¿no? Pero siempre también estoy tratando de vencerlo, por eso leo tanto sobre suicidas, por eso
llama tanto la atención la familia Hemingway, que Mariel Hemingway está constantemente huyendo ¿Qué se pasa familiar? Sí, porque allí está, o sea, mi abuelo murió loco, mis hermanos, pues todos mis hermanos también somos loquitos, muy agudos, entonces sí, ahí está, o sea, es algo que está, vaya, que es como un dolor de muelas. Si uno tiene un dolor de muelas va al dentista, ¿por qué no va uno a ir al psiquiatra si está con problemas del alma, ¿no? Sí, claro. O con el mesero del Sanborns, ¿no? En la hora feliz. Perdón, tengo una pregunta más rápido sobre el libro. Digo, si bien en la lectura del libro la respuesta está implícita cuando uno lee el libro sobre esta metáfora que mencionaba Dulce de la invencible, me gustaría saber un poco por qué la elección más claramente, o sea, escuchar esa justificación, digamos, así directamente, del ¿no? título. Del título, La Invencible, porque, bueno, a mí me parece un título como de cuento, un título muy fuerte, ¿no? Un título que salta, ¿no? Entonces... Bueno, a mí me gustó mucho el nombre de la cantina, ¿no? Desde el principio. Como es la cantina que está en el barrio donde vivo ahora, pues no es que yo vaya muy seguido, pero me llamó la atención que abriera los domingos, ¿no? Sí. Entonces dije, aquí hay una metáfora de lo que es la angustia, de lo que es el amor, de lo que es la creación, y entonces por eso encontré esa metáfora. Y me acuerdo que, ahí lo menciono, llovía, entonces me metí a refugiarme, y las piedras, uno sale y las piedras están mojadas. Entonces es como cuando uno tiene esa idea que dice, voy a escribir una obra maestra, y pues después cuando ya se secan las piedras, pues se acabó la ilusión, ¿no? Sí. Pues así es Exactamente. Por eso también menciono a Kafka, ¿no? Esas caminatas larguísimas que hacía, que se le ocurrían novelas extraordinarias, y al final quedaban 3 líneas, pero bueno, ese es el proceso, al menos para mí es el proceso creativo. Sí. Para otros no, yo veo, por ejemplo, y lo digo, un escritor como Ignacio Padilla, que escribe con una fecundidad y una facilidad extraordinaria, con una gran calidad, pero bueno, bueno, también tiene menos edad. Es que también eso es cierto. Me decía José Emilio Pacheco, vas a ver cómo te vas a empezar a cansar. Pues sí, ya se cansa uno más que antes, ¿no? Y Sí, claro. como dice Álvaro Enrique, escribir es un sacrificio enorme. Eso es lo que la gente luego no sabe, la resistencia que hay que tener para escribir. Para escribir. Sí. Sí, yo le tengo mucho miedo a ese, cuando dice por allí. Ajá. Por eso mencioné esa idea del espejo, ¿no? De que mi abuela me decía, no te mires en el espejo porque te va a aparecer el diablo. Entonces también yo escribo muy rápido, pero no puedo estar demasiado tiempo conmigo mismo, ¿no? Sí tengo que estar haciendo otras cosas. Y ahí es donde he sabido equilibrar mi vida como no la sabía equilibrar mi padre, ¿no? Mi padre era un hombre obsesionado con crear y no creaba. Claro. Por eso menciono el caso de Bach y sus 12 hijos, o de el maravilloso poeta Rafael Cadenas, pues que va al mercado y va a hacer la compra. Entonces a mí me parece que eso es parte de la vida, eso equilibra, ¿no? Eso equilibra Entonces ahí sí, regresando a varias preguntas que hemos planteado, yo creo que sí, el libro trata de ser una reflexión sobre la armonía que hay que lograr para que la creación no nos trague. Sí. Y que no nos vuelve esos seres egoístas como si fuera mi padre. Mi padre era un hombre tremendamente egoísta y seguramente tremendamente infeliz por ese lado. Así que nos botaba de váyanse porque tengo que escribir. No había ese equilibrio. Claro que sí. Y nada más finalmente quería hacer un comentario rápido. Bueno, creo que este es un libro, digo, si bien la escritura autobiográfica es el fin de este seminario, es uno de esos libros que, digo, tiene muy poco que leí el monogramático, que tiene uno esa sensación, ¿no? Que no tiene ninguna necesidad de ponerle, yo no lo sentí esta vez, porque de casi todos los libros que hemos leído aquí, sí se inclina uno por decir es esto, o yo pienso que es esto, para mí es esto, ¿no? En el caso de este libro, mi lectura muy, muy personal es que es un libro que me gustó mucho, pero que no necesita ninguna definición tipológica, ¿no?
creo, simplemente, ¿no? No, pues muy bien, Carlos, muchas gracias. Gracias a usted. Mariana. Sí, yo siguiendo un poco con lo que dice Carlos ahorita de los géneros, en este seminario hemos leído cosas teóricas, ¿no? De la autobiografía y los elementos que las caracterizan y así, ¿no? Y entonces uno dice, ya, soy maestro de la biografía o de la autobiografía, ¿no? Pero siempre ocurre que ya cuando uno se enfrenta con textos concretos, pues como que pone en jaque, ¿no? La teoría, ¿no? Creo que este libro es una muestra de eso, ¿no? O sea, de que los géneros en realidad, pues más que ser como categorías así duras, homogéneas, pues son flexibles, ¿no? O sea, una cosa que me ocurrió sí fue como, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, ya pensando, más allá de porque tenga que forzosamente meterlo en un cajón, sí, como pensar también la teoría en torno al libro y decía, bueno, ¿cómo lo definiría, no? Es que tiene, claro, o sea, todo el libro surge con un móvil que es autobiográfico. O sea, cada capítulo pues empieza y habla de la muerte del padre, ¿no? Entonces el elemento de la autobiografía ahí está. Pero pues como que ese elemento autobiográfico permite para pensar y reflexionar otros temas, ¿no? Pues el tema de la muerte, el tema de qué implica las carreras, o sea, bueno, correr, etcétera, ¿no? Y creo que en esa parte de la reflexión es cuando ya hay una tendencia más hacia el ensayo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo lo que preguntaría es, ¿tú cuáles piensas que serían como esos intersticios de comunión, por ejemplo, entre el ensayo y la autobiografía? Porque también la profesora, ¿no? Dijo, es que tu texto, pues, parece que te vas desnudando ahí, ¿no? En el texto mismo. Y pues esa también pienso que es como más o menos una de las características del ensayo, ¿no? O sea, Montaigne mismo dice, ¿no? Si yo viviera en las antiguas civilizaciones donde no había pudor, etcétera, me pintaría a mí mismo y desnudo, ¿no? Algo así. O sea, el ensayo también permite esa parte de como de desnudamiento que se comparte con el otro para partir de ahí como ir a la reflexión, ¿no? Entonces, no sé cuáles crees tú que serían como esos ámbitos de convivencia entre estos géneros y también cuáles de separación. Bueno, cuando yo tuve que hacer mi tesis doctoral aquí en la facultad, yo la quería hacer sobre la Ciudad de México y es un trabajo que tiene un tono muy narrativo. Mi director de tesis fue Rubén Bonifaz y cuando leí algún capítulo me decía, es que aquí no llegas a ninguna conclusión. Y digo, pues es que no quiero llegar a ninguna conclusión. Dice, pues mejor escribir una novela y no un trabajo de investigación. Y siempre, cuando yo hago trabajos de investigación, siempre hay una parte muy narrativa, muy creativa y muy personal. Por ejemplo, pienso en un texto que escribí sobre Tomás Mejía. Yo quería hacer un ensayo sobre el general republicano, perdón, que no vaya a oír, el general imperialista que murió con Maximiliano en Querétaro. Es una figura que me fascina, que me atrae mucho. Entonces fui a la Sierra Gorda para conocer su paisaje y todo el texto pues tiene que ver con esa visión personal. Muchos textos míos también, el texto de Lovecraft que parte de una visita al cementerio. Pues siempre hay una relación muy estrecha entre la vivencia y la... Yo creo que la literatura debe ser vívida. Sin embargo, ustedes son estudiantes de literatura y les puedo contar una anécdota de dos grandes amigos míos, poetas, José Javier Villarreal y Minerva Margarita Villarreal, tú los conoces. Fueron a Estados Unidos, fueron con Danny Anderson, que es mi amigo, y entonces dijeron, es que nosotros somos poetas y pues sí, queremos hacer una tesis doctoral, pero quisiéramos que nuestra tesis fuera pues así como la que hizo Vicente Quirarte. Entonces les dice Danny Anderson, precisamente lo que en esta facultad no queremos son tesis como la de Vicente Quirarte. Aquí no queremos tesis creativas, queremos tesis académicas, rígidas. Entonces ahí está no sé si estoy contestando la pregunta, pero sí, alguien de ustedes dijo que un escritor no se pone a pensar qué género. Es que lo que dice María Zambra. Sí, pues no realmente, aunque uno sabe lo que quiere escribir, pero yo no me pongo a pensar esto va a ser una biografía, ¿no? Sí, claro, sí, lo que hay que pensar es en el tono. En el caso del libro de mi madre, pues sí estoy tratando de recortar las citas, que no haya ninguna cita, bueno, que no sean nombres de calle, sí, porque precisamente es un libro que habla sobre, comienza con la ciudad que yo conocí con mi madre
niño, ¿no? Que fue realmente quien me enseñó a caminar y que me enseñó a recorrer la ciudad. Yo tenía como la idea peregrina que había sido mi padre, pero no, realmente quien lo hizo fue mi mamá. Buenos días, soy Axel. Lo que quería comentarles es esto. Ha hablado de fantasmas y de diversos fantasmas a lo largo de los comentarios que han tenido con mis compañeros. ¿Cree usted que estos fantasmas se manifiestan en el libro, en el texto, y cree que condicionan y cree que de alguna manera, en su caso particular o en general, pueden condicionar la escritura? Sí, bueno, la figura del fantasma siempre está allí, es uno de los temas que también me obsesionan, los fantasmas literarios, pero ahí también hay que distinguir entre dos clases de fantasmas. Hay esos fantasmas de la ficción que uno cierra el libro y ya no lo espanta, ¿no? Pero están también los otros fantasmas que uno tiene, el fantasma del suicidio, el fantasma de la esterilidad, el fantasma, por eso padre incluso. Sí, por eso hablo también del cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Cuando uno va arrojando señales para poder emprender el regreso, pero de pronto ese camino se puede perder. Hay una cosa que mi hermano dejó en su carta, donde dice, tengo la misma, creo que ahí lo menciono, tengo la misma enfermedad de mi padre, lo cual no es cierto, pero sí es cierto, porque el fantasma está allí, ¿no? Entonces sí, un fantasma que me persigue constantemente es, ¿qué tal si a mí me pasa lo mismo que le pasó a mi papá, ¿no? ¿Qué tal si me gana el miedo que me gusta tanto literariamente, pero ese miedo que lo dice mi hermano en su carta, el miedo me está invadiendo de una manera incontrolable. O sea, esos fantasmas sí les tengo miedo, porque esos fantasmas sí son reales. Me acuerdo cuando conocí a Leonard Woolf, el gran editor de Drácula, y que me lo presentó Dory Ashton en Nueva York, y estábamos platicando, estuvimos como 3 horas platicando, y al final dice Dory Ashton, que es una gran crítica de arte, dice, nunca pensé que se pudieran dedicar 3 horas a hablar algo de lo que no existe. Igual otra pregunta, ¿usted cree que la escritura podría ser un remedio para el fantasma? O sea, en el sentido de que él comentaba que el fantasma uno sí lo condiciona, o sea, ya sea huir de él o asimilarlo. O sea, ¿cree que la escritura podría ser una forma de decir sí, aquí está, pero también es una forma de delimitarlo, de separarlo de uno mismo, o de exorcizarse, por decirlo de una forma? Pues sí, de exorcizarlo, pero de que siempre esté allí, ¿no? Por eso también menciono la película Una mente brillante, porque sí, claro, cuando tuvo lugar el segundo suicidio en la familia, pues yo pensé cuál es el que sigue, ¿no? Entonces todos esos fantasmas, esas presencias, pues ya le decimos pásale y siéntate, ¿no? Ya nos burlamos. Antes sí vivíamos con ese sentimiento trágico de la vida. Entonces sí, yo creo que toda creación tiene que tener ese fantasma y esa presencia, y no necesariamente se van, simplemente ya no dañan, ¿no? Eso es lo que hace la literatura. Gracias. Axel se llama como el de Villiers de L'Isle Adam, qué padre. Ana María, doctor. Doctor, nos había comentado la doctora casi al comienzo del seminario, que decía la doctora Fabián Bradou que íbamos a tener que escribir un texto, nuestra autobiografía. Ya no se hizo, pero... ¿Ella estuvo aquí? No, ya no vino. En el curso que da ella sí es bueno, yo lo tomé y me dejó entrar. Sí, y entonces había la posibilidad de que viniera, y entonces nos iba a encargar que hiciéramos probablemente nuestra autobiografía, y esto es absolutamente terrorífico, ¿no? Porque es confrontar sin duda estos fantasmas, sobre todo porque a lo mejor quizás un poco cercanos en época, pues hay muchas coincidencias. Yo veo muchas coincidencias entre su vivencia del padre y la mía. Es imposible no ligarse con ese texto, aún no teniendo estas vivencias, pero también quería yo dilucidar por qué me impactó tanto, y sin duda la belleza literaria del texto fue algo que a mí me impresionó mucho. Me gustan las metáforas que usted utiliza,
Sí, los auténticos vencidos no se salvan. Su capacidad para reír y hacer reír, no obstante el gran sol negro que tenía en lugar de corazón. La caída del tronco tutelar marcó con piedra blanca nuestra vida. Estas criaturas de sombra, ¿no? Vaya imagen. Y bueno, aquí que sonaba tan hermoso el texto, escribo en esta mesa desde los primeros instantes del nuevo día. Lo anuncia en una sola nota el pájaro de siempre, el monarca del jardín, ¿no? Y bueno, y agradecí mucho también la estructura porque es muy fuerte el texto por lo que no se revela, sobre todo, porque está apenas insinuado, porque nos deja descansar afortunadamente y porque saltamos la carcajada, sobre todo que nos leemos mucho en trayectos, ¿no? Por el transporte público, ¿no? Usted, sí, claro, está la figura del padre, pero la orfandad es un tema también que cruza el libro. El hallar a estos otros padres, ¿no? A sus amigos y colegas. Y bueno, este académico de Texas, ¿no? Que suelta de pronto. Nos mandaron un punto, yo suelto la carcajada y te agradezco enormemente porque me quitó la presión inmensa, ¿no? De la lectura. Y bueno, al final, pues sí, también tremendamente, ¿no? Esta muerte de su hermano. Híjole. Sí, pero ya además atenuada, es decir, ya fue tan fuerte el impacto que el lector mismo ya se habitó. Es curioso, ¿no? ¿no? porque sí, la muerte de mi hermano para mí fue más dura que la de mi padre, sin embargo no aparece eso en el libro. Casi nadie menciona la muerte del hermano. No, a mí me impactó mucho toda la frase que dice, lo vi 3 veces muerto. ¿O será que ya había yo escrito un libro de poemas sobre él? A lo mejor, tal vez eso fue que... Pero sí me llama la atención que no sé. Sí, porque claro, a lo mejor eso no está en el libro, pero sí, para mí fue más doloroso todavía la muerte de mi hermano. Sí, y bueno, también, claro, un tema hermosísimo, cómo recupera la ciudad que usted vivió y caminó, y que me recuerda mucho a lo que yo misma viví, caminé, y además también de la mano de mi madre, y recorriendo librerías de viejo. Yo crecí en Santa María de la Ribera, usted en el centro histórico, entonces yo veía estos padres. ¿En qué calle vivía? Tulipán, a la vuelta de la Cubana, en la fábrica de chocolates. Sí, 17 años. Bueno, pues entonces agradezco mucho su texto y agradezco mucho, además, sobre todo, pues yo no sé si la escritura exorciza o no, yo no escribo, no me dedicaré a eso, pero sí agradezco enormemente que la lectura es la curación para uno mismo, es la exorcización, el exorcismo para uno mismo, y qué bueno que su mujer Patricia diga que ninguna familia aguanta los ojos, porque nos hermana y nos libera y nos descansa de no sentirnos, ¿no? Entonces, hasta la más feliz y ejemplar de las familias. Sí, claro, bueno, como empieza, recuerda, Vicente, tú que tienes una memoria extraordinaria, como empieza León Tolstoyan Academy. No, sí lo recuerdo. ¿No? Todas las familias tienen... Sí. ¿Te acuerdas? Una historia. Sí, la familia es muchas cosas. Qué bueno que nuestro, con esa apertura, sinceridad y generosidad. Muchas gracias. No, al contrario. Bueno, yo creo que todo el mundo quiere que Vicente firme su libro. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Yo quisiera decir, Vicente, que bueno, recordando una frase de María Zambrano en ese maravilloso libro que nos vendrá a exponer Greta Rivara, ¿no? Que es la confesión como género literario. Ella tiene va a venir a hablar sobre eso. Sí, ese libro es muy padre. ¿No? Que la vida necesita expresarse, ¿no? Y confesarse. Y yo creo que independientemente de que no le pongamos etiqueta, ¿no? Yo misma decía al inicio que, bueno, que para mí tu libro oscilaba entre el ensayo autobiográfico y la autobiografía. Hay algo que hemos aprendido en este curso, ¿no? No hacer de la teoría algo rígido, y nos hemos dado cuenta, gracias a los textos que hemos tenido oportunidad de leer ya como textos propiamente de expresión o de tono autobiográfico, esto que decía Mariana, ¿no? Pues que están atravesados. Tu libro está atravesado totalmente por la poesía, aunque sea una narración, ¿no? Y ahí, aunque tú digas que no eres escritor, yo siempre he dicho, tú eres un poeta, tú eres un poeta. Bueno, pues ahí está la cosa, el poeta escribe cuando debe y no cuando puede. ¿No? Sí, ahí sí lo creo, que la intermitencia de la poesía se escribe cuando llega.
Sí. Y Yo no puedo escribir 6 horas seguidas. Y creo también que o sea, para mí el gran valor que tienen los escritos autobiográficos es precisamente la recuperación de la vida, ¿no? De muy diversas maneras, de instantes, de tiempos más vastos, más allá pues de que tengamos que ponerle una etiqueta, hay esa recuperación de la vida, porque en el fondo pienso que para mí la gran cualidad de todos estos géneros es que son una compensación frente a la muerte. O sea, escribiste este libro sobre tu padre está muerto, pero el libro está aquí. Y eso para mí tienen los textos autobiográficos que nos permiten, ¿no? O les permiten a quienes los escriben trascender la muerte de lo que más se ama, ¿no? Yo nunca he dudado que es una gran discusión que tienen pues los teóricos de la autobiografía, que la autobiografía sea un género literario. Nunca lo he dudado. No me pongo a pensar, como tú decías, en Pedro Martín Moreno, ni en Gaby Vargas, y hace mi vida. No, para mí eso no es literario, eso es comercial, ¿no? Entonces Bueno, yo creo... lo que es que hay gran literatura que es comercial, pero sí entiendo lo que quieres decir. Yo creo que yo ahí recordaría algo que dice Sergio Fernández. La literatura vulnera, aunque nos haga reír, pero nos está vulnerando. Y Gaby Vargas y Martín Moreno no nos vulneran. O lo que tú decías, los grandes libros permanecen, ¿no? Sí, como cuando yo le preguntaba a un muchacho, amigo mío, muy joven, oye, ¿y estás teniendo un amor maravilloso en tu vida así en llamas? Y dice, pues es un fueguito así. No, ahí está la diferencia, ¿no? No, hay que buscar siempre el incendio, la llamarada, no ese fueguito así. No, Vicente, pues muchas gracias. Dulce me había dicho que se tiene que ir y que te dedique a ti primero, mi doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el estímulo. Hay muchos estímulos para ti. Bueno, pero Vicente viene a desnudarse. Nos estás contando algo que, bueno, cuentas cosas que a lo mejor no podemos comprobar, pero en las que yo observo que sí hay una ética de parte de un autobiógrafo, ¿no? No sé qué dirías. O no sé si quieras... Bueno, pues sí, por supuesto, sí. Yo puedo estar criticando mucho cosas que no me gustan de mi padre, pero sí, su ética siempre me gustó, ¿no? Sí, eso sí. Hay cosas que uno no puede hacer, ¿no? Sí, me acuerdo. Uno siempre tiene cosas que odia, que hizo y que no quiere recordar, ¿no? Me acuerdo que mi hermano Ignacio me decía, ¿qué es lo que más te duele que has hecho? Entonces me decía, pues aquí en la facultad, porque yo estudié las inglesas, dice, un día que iba la maestra Anduesa, ¿cómo está la maestra Anduesa? Ya murió. ¿Cuándo? Hace como 6, no, el año pasado, y murió ¿Fue su maestra? Sí, no, maestro, pero sí me sucedió. en condiciones muy lamentables, ¿no? Casi, ¿qué te diré? Recluida por una sobrina que la quiso... Yo la quise mucho. Pero mi hermano decía, bueno, la parte que le avergüenza de sí mismo cuando dice que iba llegando a la facultad, de pronto llega la maestra Anduesa y se le abrió el monedero y se le cayeron todas las monedas. Dice mi hermano, y yo en lugar de ayudarlo me escondí. O sea, uno siempre tiene cosas que odia de su vida y que le cuesta mucho trabajo decir, ¿no? Entonces yo no sé si voy a poder decirles en el caso de mi madre aquí. Por supuesto que pero también hay una protección a ciertas cosas que no puedo decir de No, papá. yo creo que toda autobiografía tiene sus silencios, ¿no? Y sus, ¿cómo decirte, no? Resguardos. Pero también, regresando a la cuestión de la ética, me acuerdo cuando, ¿en qué película es? Es en Annie Hall, aunque tiene Woody Allen, su esposa que es Meryl Streep, y que ahora tiene una relación homosexual ella, y que está escribiendo un libro donde dice todo sobre él, ¿no?
ahí sí creo que hay, no es Aguijón, es otro. No, otro. no es Aguijón. Entonces ahí sí viene eso no se vale, ¿no? Por eso también cuando hablas de la ética, por eso es que no puedo extenderme en la relación con Carmen Carrara, ¿no? Claro. Porque si es una parte, pues ahí uno entra la ética. Sí, ahí vulnerarías a Patricia. Y yo creo que a la propia Carmen Carrara, ¿no? A la propia... Claro, sí es. No se sabe. Dora, no sé si Sí, quieres- sí, es un poco eso, ¿no? Como ese elemento que está siempre presente, mucho más presente en la autobiografía, por esta cuestión personal, Claro. por lo que tú comentabas, quedan así los hermanos. Adiós, Carlos, muchas ¿no? gracias. A pesar de que tienen la vivencia del autobiógrafo y tiene la voz, como dice Blanca, esos silencios que el propio autobiógrafo se impone, ¿no? Como cierta especie de censura, de decir, eso no lo voy a tocar porque la persona está viva, o no voy a poner el nombre, y entonces ahí ya entra, por eso entra luego el otro campo de la autoficción, es decir, bueno, estas cosas lo puedo decir con un personaje creado. Porque dice, hasta creando un personaje. La novela del maestro Gonzalo Celorio, Y retiene su centro en la tierra. El personaje es un profesor, y entonces su hermana le dice, ya llega el capítulo donde te mueres. Si no soy yo. Y aunque fuera en primera persona, es otra persona. Eso es la maravilla de la literatura, que permite esa y hay muchas lecturas biográficas de muchas novelas, ¿no? Y entonces siempre está esa proyección del autor en la ficción también, ¿no? Y ahí están como los terrenos entre el espacio autobiográfico y el espacio fijo. Y además, la verdad es que cada quien tiene un padre diferente, ¿no? Aunque uno tenga varios hermanos, cada quien vive sus padres de manera distinta. Sí, así es. Muy bien, pues a que les sirven y dicen. Perdón, es que esta pregunta siempre, como dice Horacio, me recordó la pregunta que siempre hace. Sí, lo que pasa es que hay una cuestión interesante entre ética y censura, ¿no? Claro. Porque la censura sí es condenable literariamente y no así la ética, ¿no? Yo creo que la ética hay una contención más bien. Así es. ¿Hugo ya? Ya me firmó el mío. Ana María, por favor, doctor, quédate. Es como los libros de Eugenio Rubalcaba de poemas que decía, cuando